La motivación, esa extraña fuerza que te hace amar o odiar algo. Cuando uno está motivado, uno cree que puede con todo, está dispuesto uno a hacer las cosas, las hace y después evalúa los resultados. En cambio, cuando no estás motivado, todo es simplemente más difícil. Esta extraña fuerza que va y viene no es exclusiva de los adultos. También le pasa a los niños, niñas, adolescentes y puede hasta influenciar en el interés que cada uno de ellos despierta por la ciencia. Desde hace más de 15 años, los investigadores y las investigadoras han tratado precisamente de explicar por qué pasa esto. ¿Por qué unas personas parecen tan motivadas a hacer ciencia mientras otras no tanto? También han intentado estudiar cómo pueden llegar a influenciar sobre la motivación de las personas a nivel general. Y es precisamente lo que intentaremos mostrarte el día de hoy en STEAM By. Abarcaremos la motivación desde diferentes ángulos: las creencias, la mentalidad, los logros, la autonomía, los consejos, entre otros. Al final responderemos preguntas relacionadas con la motivación. Desde cuánto dura la motivación, cuánto dura uno motivado, hasta en qué momento de la infancia puedo yo comenzar a implementar estas técnicas en mis hijos, hijas o estudiantes. De esta forma pretendemos guiarte un poco y mostrarte cómo la ciencia y la investigación pueden ayudarte a despertar el interés por la ciencia en tus hijos, hijas o estudiantes. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. Lo primero que quisiera nombrarte es que nos basaremos en las teorías psicológicas de la motivación, que para el momento en que grabo este video son más de 9. Pero yo recuerdo que cuando estaba en la universidad me alcanzaron a enseñar solamente como 2. A lo que voy es que es un campo que continúa avanzando, por lo que es probable que el día de mañana pues es probable que salgan muchas más o algunas tengan un poco más de apoyo que otras. Pues bien, vamos ahora sí y vamos a comenzar con algo que es conocido en el mundo de la psicología como la autoeficacia. ¿Qué es esto? Pues es esa confianza que tienen las personas en sus capacidades para organizar y hacer tareas o resolver un problema. En pocas palabras es ¿qué tan confiado se siente usted mismo haciendo una tarea? Pues bien, para poder mejorar entonces esa confianza, ese nivel de autoeficacia en uno mismo, los investigadores e investigadoras han mostrado que lo que uno puede hacer es atribuir los malos resultados a una falta de esfuerzo. ¿Cómo es esto? Pues ustedes saben que nosotros como padres, madres, profesores, profesoras, normalmente hacemos muchos comentarios acerca de las acciones de nuestros hijos, hijas o estudiantes. Y pues estos van a ir directo al desarrollo de la mentalidad que tienen los niños y niñas. Entonces, estos comentarios precisamente los investigadores tratan de dividirlos en 2 tipos: los comentarios de proceso y los comentarios de persona. Un comentario de proceso sería entonces cuando su hijo o hija llega y pasó un examen de matemática y usted le dice: muy bien, lo hiciste bien porque te esforzaste, porque hiciste una estrategia adecuada que logró que pasaras el examen. En cambio, cuando tenemos los comentarios de persona, lo que está sucediendo es que usted toma una característica inherente a la persona. Es decir, su hijo llega y le muestra que pasó su examen de matemática y usted le dice: muy bien, es que tú eres muy inteligente, por eso lo lograste. Pues bien, ¿qué dicen los investigadores e investigadoras? Pues que uno tiene que utilizar comentarios más relacionados al proceso y no hacia la persona. ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza los comentarios relacionados al proceso, usted está desarrollando algo que se llama mentalidad de crecimiento. Y vamos precisamente con este segundo punto, que es ¿qué es la mentalidad de crecimiento? Y es que precisamente cuando uno piensa acerca de sus capacidades, uno piensa desde 2 puntos de vista. En uno, usted cree que pues todas las personas tienen cierta capacidad, cierta cantidad de inteligencia. Eso quiere decir que cuando usted logra como su máximo de inteligencia, pues hasta ahí llegó y no puede seguir. En cambio, desde el otro punto de vista, pues usted tiene una capacidad de inteligencia que siempre va creciendo, siempre se puede ir mejorando. Esta primera opción de que usted tiene cierta cantidad de inteligencia y de ahí no puede seguir, le dicen como mentalidad fija. Y esta segunda opción de que pues la
capacidad, la inteligencia siempre va creciendo, pues es una mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es la intención? Que usted le ayude a los niños, niñas, adolescentes a pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Ahora usted dirá, ¿pero por qué es esto tan importante? Pues de hecho hay estudios que muestran cómo ayudar a los niños, niñas, adolescentes a hacer este cambio, pues no solamente los promedios de sus calificaciones en el colegio aumentan, sino que se han visto cambios también en la perseverancia e incluso en las carreras que se inscriben en la universidad. Sin embargo, acá hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que estas intervenciones que intentan pasar de que los niños y niñas pasen de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, tienen más efectividad cuando los niños tienen un bajo rendimiento en alguna asignatura en el colegio. Ahora, hay un gran problema cuando uno es papá, mamá, profesor, profesora, y es que a veces uno tiende a meterse en lo que no lo han llamado. Mentiras, pero uno sí tiende a dar muchos consejos acerca de lo que uno cree que deberían hacer los niños o niñas, nuestros hijos, hijas, estudiantes. Que deberías mejor estudiar esto en la universidad. Que deberías dejar de hacer esto para que te pongas a hacer la tarea. Que ponte a hacer esto. Que tiende la cama. Que cocina. Que deja de hablar con tus amigos. Un montón de consejos que uno les da. Pues bien, resulta que dar tantos consejos puede ser contraproducente para mejorar la motivación intrínseca de los niños, niñas o adolescentes. Es decir, es contraproducente para que en ellos mismos se logre despertar por sí solos una motivación y vayan y hagan la tarea porque ellos mismos lo decidieron así. Así que los investigadores e investigadoras han tratado de verificar en qué momento estos consejos son en realidad útiles para mejorar esa motivación intrínseca de los niños, niñas y adolescentes. Y han demostrado que son útiles siempre y cuando sean infrecuentes. Es decir, no es que todos los días usted esté diciéndole vaya y haga la tarea, ¿sí? Deje de chatear y póngase a hacer la tarea. Pero además de infrecuentes, se tienen que relacionar directamente con el contexto. Es decir, usted tiene que mostrar un balance del coste-beneficio que tiene el hacer la acción, no la tarea. Por ejemplo, cuando un niño toma la decisión de hacer tarea, en realidad significa que ese tiempo que le va a disponer a la tarea no va a estar disponible para poder chatear con sus amigos. Y esto, señoras y señores, supone un coste demasiado importante para los niños y niñas. Así que, en orden de que los consejos funcionen un poco mejor, debemos tener en cuenta que deben ser infrecuentes, contextuales, pero además funcionan un poco mejor cuando los niños están mucho más pequeños. Por eso los adolescentes son tan rebeldes para poder seguir los consejos de los papás o de las mamás. Ahora, viene algo muy importante que es la autonomía, y es lo que puede que funcione un poco mejor con los adolescentes. ¿Qué es la autonomía? Pues es una percepción que tenemos sobre el control de las cosas. Ese control que sentimos o percibimos cuando estamos haciendo las cosas. ¿Qué es lo que dicen algunos investigadores e investigadoras? Pues que las personas están mucho más motivadas cuando tienen control sobre las acciones que van a hacer. Es decir, cuando tienen mucha más autonomía. Por lo tanto, sería muy importante que nosotros lográramos poder influenciar un poco en esa percepción de autonomía que tienen los jóvenes, los niños, las niñas sobre las cosas que están realizando. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con algo muy importante, y es brindar opciones. Es decir, que haya un ambiente enriquecido en el que haya actividades, tareas, aprendizajes, etcétera, desde múltiples ángulos, que permita que los niños y niñas se enriquezcan intelectualmente. Pero lo más importante es que ellos mismos puedan escoger sus actividades, sus tareas, etcétera. Pero ojo, no se trata ahora que usted como papá o mamá va a bombardear la casa de actividades, porque esto también ha mostrado que supone a veces un esfuerzo que es excesivo para los niños y niñas, lo que hace que reduzcan sus esfuerzos cognitivos y no terminen al final aprendiendo casi nada. Por lo tanto, es muy importante que usted pueda ofrecer actividades en ciencia, en este caso que estamos hablando, ofrezca actividades en ciencia desde diferentes áreas, pero planificadamente. No los bombardee. Entonces, para hacer un pequeño resumen,
¿Qué nos dice la ciencia sobre cómo mejorar la motivación en los niños, niñas y adolescentes? Pues atribuyendo los malos resultados a una falta de esfuerzo o una falta de estrategia y no una característica del niño, niña o adolescente, teniendo y ayudándoles a tener una mentalidad de crecimiento en la que estamos pues mejorando constantemente, brindando opciones de forma planificada y haciendo de nuestros consejos algo frecuente y contextual. Ahora, es probable que vengan muchas preguntas a su mente, pero por ahora vamos a abarcar solamente 3. La primera de ellas es ¿cuánto dura el efecto de la motivación? ¿Cuánto tiempo puedo hacer yo que un niño o niña esté motivado hacia algún objetivo? Resulta que las investigaciones han mostrado que cuando usted enseña ese balance de coste-beneficio, los beneficios de la motivación pueden extenderse hasta por 2 años. La siguiente pregunta que usted podría hacerse es, ¿será que a mi hijo le puede funcionar estas técnicas de motivación? Y aquí hay algo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los investigadores e investigadoras han mostrado que en muchas ocasiones estas técnicas de motivación funcionan un poco mejor para unos niños que para otros. Por ejemplo, ¿quiénes se ven más beneficiados? Pues curiosamente serían los niños y niñas que tendrían 0 motivación hacia hacer ciencia. Sin embargo, para aquellos niños que ya tienen un poquito más de interés por la ciencia, pues se continúa investigando cómo fomentar un poco más la motivación, porque ellos ya tienen un poquito de motivación, ¿no? Solamente es algo que los impulse a continuar. Finalmente, usted se podría preguntar en qué fase del desarrollo de los niños y niñas uno puede comenzar a utilizar este tipo de estrategias. Y la verdad es que puede ser en varias fases. Sin embargo, unas serán más útiles en una fase que en otra. Por ejemplo, es más probable que este tipo de intervención a la motivación sea un poco más eficaz antes de que las creencias, los valores o los objetivos sean un poco más estables, ¿no? Entonces, de esa manera, pues va a ser más fácil cambiarlo cuando los niños o niñas están muy, muy pequeños. Sin embargo, cuando los niños ya son un poquito más grandes, 7, 8 años en adelante, se ha mostrado que es mejor uno intentar intervenir a través de las creencias y la mentalidad de crecimiento para comenzar a mejorar la motivación. Y finalmente, en la adolescencia se ha demostrado que es mucho mejor utilizar estrategias de motivación guiada a mostrar el coste y beneficio de las cosas. Así que si tu hijo está muy pequeño, felicitaciones, puedes utilizar cualquiera de estas. Si tu hijo está de 5 años en adelante, es mejor que le enseñes un poco más sobre la mentalidad de crecimiento y cambiar un poco las creencias y su capacidad de autoeficacia. Finalmente, si es un adolescente, pues utiliza estrategias que van más guiadas te voy a mostrar cuál es el coste y el beneficio que puedes tener si haces determinada acción. ¿Quieres conocer un poco más sobre estas estrategias? Te invito a que revises en la caja de descripción los artículos que te dejaremos y que complementarán toda la información que te dimos el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio.